dilo de una vez, que hay entre tu mente y este humo de café. ¿Qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir y alza. Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a esas personas que hoy están sacando su ratito para acompañarnos, ya en este capítulo número 8 de Tablero Geopolítico, esperando que al igual que los capítulos anteriores sean de su agrado. Vamos a intentar, como siempre lo hemos hecho en las transmisiones anteriores, hablarles con mucha claridad, darles distintos puntos de vista sobre este tema, pues para que ustedes se hagan su propio criterio, que al final es lo que queremos. Como siempre, les recordamos a las personas que nos están observando, nosotros no somos expertos en geopolítica, nosotros somos profesores de estudios sociales, que sí nos interesa la geopolítica, que por la formación que tenemos, algún conocimiento general manejamos y a partir de eso intentamos pues leer mucho, investigar, para crear nuestro propio criterio, que es el que a veces nos toca usar en las aulas. Y queremos de igual manera, pues, compartir con ustedes esa forma, esos criterios que manejamos, esa información que tenemos, para que cada uno de ustedes sea al final de cuentas que llegue a sus propias conclusiones. Hoy con un tema muy, muy bonito, que tiene que ver sobre cómo navega Costa Rica en estas aguas, si me permiten ahí la metáfora. Es una metáfora, ¿verdad? Esto. Cómo se navega Costa Rica en esas aguas tan turbulentas de la geopolítica hoy en día. Así que bueno, esperemos que el programa sea del agrado de ustedes. Saludar, como siempre, a mis compañeros Manfred y Río, que hoy por dicha estamos los tres acá y podemos conversar un ratito. Saludos, compas. Saludos compañeros, a Bardo, Manfred, a Steven ahí en cabina. Un placer verlos de nuevo. Teníamos ya ratillo, estas vacaciones nos sentaron bien, pero bueno, ahí a lo que vinimos, a compartir información. De igual forma, se les recuerda a las personas que nos ven y que nos escuchan que estos son criterios e información que nosotros compartimos. De igual forma, siempre recomendamos a las personas que investiguen, que formen su propio criterio y conforme lo que nosotros le vamos compartiendo, pues ellos mismos se van creando sus opiniones, su forma de ver las situaciones. Entonces, un saludo, compañeros. Ahora sí, se me ha perdido el audio. ¿Cómo están, compas? Efectivamente, como dice Río, primero darle gracias a Dios por estar acá un programa más y que todas las personas que nos observan. Es un programa interesante hoy, una continuación, podríamos decir, de lo que hemos venido hablando en los últimos programas. Y siempre generar opinión, ojalá que las personas puedan darnos sus diferentes puntos de vista en los comentarios. Y no, aquí estamos, Edu y Río, en el último día de julio. Se nos va julio y ya entra agosto. Se nos va julio. Ya se fue esto, ya se fue este año. Acabaron los memes de julio, compas. Sí, exactamente, exactamente. Hablaba Río y Manfred también lo mencionaba, que este capítulo hasta cierto punto es como un retomar de temas que ya hemos conversado, pero es que qué interesante es intentar analizar cómo es que se mueve Costa Rica en la geopolítica. Ahorita vamos, es un tema, hoy vamos a enfocarlo un poquito a cómo se mueve a nivel internacional fuera de América. Otro día podríamos, ¿por qué no hacerlo a nivel de América? Porque no crean, América también tiene sus situaciones particulares. Pero bueno, hoy queremos darles a todos ustedes un pequeño enfoque de cómo es que Costa Rica se está navegando en las aguas de la geopolítica con estos dos gigantes que hoy se pelean el poder en el mundo, que es China y Estados Unidos. Desde el primer programa, siempre que hablamos de geopolítica, de ahí tenemos que hablar de Estados Unidos y China. Ahí también entra Unión Europea, entran otros actores, pero estos son ahorita los dos grandes gigantes
que se están disputando el mundo. Entonces, vamos a recordar un poquito casos anteriores donde Costa Rica se ha manejado en esa geopolítica, como es el caso del Estado Nacional, que de hecho fue nuestro primer programa, y el caso del reconocimiento a Juan Guaidó, cuando se autoproclamó presidente de Venezuela, para que veamos un poquito ahí qué es lo que ha hecho o qué no ha hecho Costa Rica. Luego vamos a recordar un poquito el caso de la tecnología 5G en Costa Rica y vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con Israel y la Franja de Gaza, para caer ya a la noticia que nos lleva al tema de hoy, que fue una noticia ahora en el mes de julio, que tuvo todo en junio, más bien fue todo un alboroto a nivel diplomático en Costa Rica, y para que ustedes vean cómo estas aguas son turbulentas. Entonces, bueno, en este caso le doy la palabra a Río, que si no es mal, es el que empezaría conversándonos un poco sobre esto. Entonces, compañeros, bueno, como lo dijo Eduardo, esto es como un recapitulatorio, ¿verdad? De todo lo que hemos visto. Bueno, ustedes empezaron, ¿verdad? Yo empecé acá, creo que en el programa 3, si mal no recuerdo, 3, 4, por ahí. Entonces, sí es importante resumir de forma breve todo lo que se ha visto en estos capítulos, también refrescar la memoria de las personas, todo lo que este tablero geopolítico ha venido dando en cuanto a temas. En cuanto al tema de Juan Guaidó, que es un político venezolano, autoproclamado vencedor de las elecciones 2019, Costa Rica lo acepta, ¿verdad? Y no solo Costa Rica, diferentes países aceptan su victoria ante Nicolás Maduro, que si bien es cierto, viene dándose muchos problemas en cuanto a política, en cuanto a derechos humanos, económicos y demás. Entonces muchos países lo reconocieron, entre ellos tengo por acá Estados Unidos, Brasil, Colombia, Canadá, Chile, Argentina, Ecuador, Honduras, Guatemala, Francia, que son países que no están de la mano con la política que ha venido haciendo Venezuela de los últimos, no sé, 50 años, tal vez un poquito más, donde pues de todo es muy socialista, por decirlo de alguna forma. No quiere decir que los socialistas sean malos, sino que la política socialista que ha venido implementando países como Venezuela no es la que usualmente le sirve a las personas. Entonces, todos estos políticos de oposición, como lo es Juan Guaidó, pues vienen siendo personas que vienen dando una oposición ante el gobierno de Nicolás Maduro, en este caso, pero queda hasta ahí, ¿verdad? Porque no logran hacer mucho más que evidenciar lo mal que está el país, Venezuela, pero hasta ahí llegan, porque más que eso no se logra hacer nada, países no intervienen en Venezuela, no suele haber una mejoría en su política, en su economía, ni en su comercio, ni nada por el estilo. Entonces, más que evidenciar por medios de comunicación nacionales e internacionales cómo está la situación real de Venezuela, no se hace gran cosa. Y esto a mí en lo personal a veces me tiene, me llega con gran preocupación, porque ¿qué pasa con todos estos personajes de oposición? ¿A dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Volvieron a intervenir en Venezuela? ¿Qué está pasando con ellos? En los últimos años han habido tres grandes oposiciones, tres personajes opositores en los que
se realizó el abordaje político y después, ¿qué pasó? Bueno, en el año pasado, que se hizo la última elección política con Edmundo Gutiérrez, ¿qué pasó con él? Bueno, él está en Madrid. Posteriormente, en el 2019, Guaidó, ¿qué pasó con él? Bueno, está en Miami. Después, en el 2014, Leopoldo López, ¿qué pasó con él? Está en España. Todas estas personas lo que hacen es, eh, no sé si es como aprovechar esa oportunidad opositora política para salir de Venezuela y quedarse ahí, en esos países, porque estos tres últimos políticos que les menciono, eh, bueno, el país de Venezuela los ha acusado de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento digamos, del dinero que se les da para diferentes situaciones políticas. Entonces, a, a mí, por ejemplo, me suele dar mucho de qué pensar. Por ejemplo, este último, Edmundo Gutiérrez, hizo hasta un desfile por todo Latinoamérica y parte de Estados Unidos para volver a Venezuela. Incluso Laura Chinchilla estuvo por ahí metida, pero aparte de eso no pasó nada más. Obviamente, Venezuela, por todas estas situaciones, les han venido dando, tenido muchas consecuencias a nivel económico. Estados Unidos, Canadá les han impuesto, por ejemplo, aranceles, les han puesto eh, varias situaciones económicas y políticas que no los dejan bien parados y esto lo que suele tener en su gran consecuencia son las personas, las habitantes que viven en eh, Venezuela se ha caracterizado por, dentro de sus muchas bajezas, digámoslo de esa forma, en realizar elecciones de tipo fraudulento. El año pasado se supone, hasta existen las actas de cierre y demás, donde la victoria electoral la tuvo la oposición. Pero bueno, este gobierno se ha aferrado demasiado, pero demasiado al poder no lo quiere soltar, ¿verdad? Y esto, pues, es gracias al control militar que posee Venezuela, a y la parte de las personas que están con ellos es por todos esos beneficios que ellos logran tener de que Nicolás Maduro pues esté en el poder. Personas como Juan Guaidó, Edmundo y Leopoldo han querido cerrar ese ciclo de, de ese gobierno, pero no han podido realizarlo. Y otro que vaya a estar tampoco lo va a hacer, porque es esta aferración al poder que hay en Venezuela, no creo que lo logren concluir. Y es que Río, también, sí, perdón que te interrumpa. Bueno, el caso de Venezuela es muy, muy complejo y para uno sí, que está afuera, ¿verdad? A ver, uno que no está viviendo ahí, es difícil también dar opiniones o emitir criterios porque solo el venezolano conocerá su situación. Y como en todo conflicto, siempre hay dos posibles verdades. ujú, Pero yo quería aprovechar lo que vos hablabas para ver un poco cuál ha sido la reacción costarricense y lo que a mí por lo menos en particular me llama la atención. Porque si bien es cierto, cuando se enfrenta Juan Guaidó a Nicolás Maduro en las elecciones anteriores, no en estas últimas, sino en las anteriores, ujú, y pierde la oposición, ellos inmediatamente declaran fraude electoral. Nosotros, yo no sé si hubo fraude electoral o no, pero a mí lo que me llama la atención es la reacción costarricense ante todo esto. Porque si ustedes recuerdan, Guaidó, dentro de todo este choque y esta presión que hubo para deslegitimar las elecciones venezolanas en aquel momento,
Juan Guaidó, en un baño de masas, como también lo hace Nicolás Maduro, pero en un baño de masas que hace Juan Guaidó, él solito jura ante la Biblia y se proclama presidente de Venezuela, sin que ninguna institución de las, digamos que las oficiales venezolanas, que están controladas por el chavismo, ¿verdad?, le diera su aprobación. Pero para mí lo grave es esto, y es donde entra Costa Rica. Costa Rica se ha jactado desde el 49, el 50, se ha jactado de ser un país con un sistema democrático súper consolidado. Ahora, un país que a nivel mundial se raja y dice que somos de las democracias más consolidadas y más estables del mundo, a mi criterio, no debería legitimar un gobierno como el de Juan Guaidó, cuando ese señor lo que hizo fue como que yo me vaya al parque aquí de Turrialba o al parque allá de Juan Viñas de Jiménez y me vaya yo y reúna un grupo de seguidores y yo les diga que ya ahora yo soy el alcalde de Juan Viñas, ¿verdad? Y entonces ya me tienen que aceptar. O sea, uno sabe que la vaina en Venezuela está complicada, pero Costa Rica tuvo que haber, o por lo menos lo que es el gobierno, tuvo que haber actuado así. Yo no sé, yo creo, me parece a mí que tuvo que haber sido más prudente, porque inclusive, y con eso termino, inclusive el embajador nombrado por Juan Guaidó llegó a la embajada de Venezuela y exigieron la salida del embajador oficial del gobierno de Venezuela, que si fue legal o no, ese es un tema que nosotros no nos compete, pero me explico. Entonces, ¿dónde está la legitimidad de las instituciones? ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el Estado de Derecho que Costa Rica defiende? Entonces, en ese caso en específico, Costa Rica tomó partida. Ahora bien, ¿por qué tomó partida? Porque Estados Unidos también tomó partida, a criterio muy personal. ¿Y no, qué dijo Estados Unidos? ¿Qué dijo Estados Unidos? El gobierno legítimo de Venezuela es el de Juan Guaidó. ¿Cuánto le duró esa historia a Estados Unidos? Le duró, no sé, meses, un año. Y Juan Guaidó tuvo que irse y aquello fue una cosa rarísima. Juan Guaidó era presidente de Venezuela, pero no gobernaba nada. Tenía ministros que no tenían carteras, tenía embajadores en algunos países, porque en otros, por ejemplo, Nicaragua, en aquel momento, vamos a ver, Rusia, reconocían a los embajadores de Chávez, ¿verdad? Costa Rica reconocía al embajador de Guaidó. Aquello fue una cosa terrible. Sí, fue terrible, incluso, o sea, es parte del mismo movimiento que hemos estado conversando a través de tantos programas, que es ese reconocimiento a todo lo que dicte Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, o sea, a mi parecer es que eso, vea con lo que pasó con el conflicto Israel-Palestina, que ahorita, pues Israel-Irán, perdón, que ahorita lo vas a tocar, pero es lo mismo, es el mismo tema. Lo que dicta tanto Estados Unidos. Sí, tanto así que ahorita Juan Guaidó desapareció de la escena y ya Estados Unidos ya puso ese otro señor que intentó ese otro, que en estas elecciones también hubo sus cosas, pero ya todo el mundo se olvidó de Juan Guaidó. Y yo me imagino que el embajador que está ahorita en Costa Rica, no lo investigué, no es el que puso Juan Guaidó, es el que manda el chavismo. Entonces. Edu y Río. Dima, básicamente, quien le dio la legitimidad a Guaidó en ese momento fue Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea. Y la Unión Europea. Nada más. Son los que le dieron la legitimidad, porque la legitimidad institucional, estatal, por medio del pueblo, que es quien le da legitimidad a un gobernante mediante el sufragio, no la tuvo. Sí. ¿Verdad? Entonces, evidentemente, todo va lo que estamos hablando y lo que hemos venido hablando ahorita. O sea, básicamente es seguir los pasos como borregos de lo que nos dicen del norte. Eso es. Y ya como ellos lo dijeron, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir así. Así históricamente ha sido. Lo hablamos en el programa pasado, que históricamente hay muchísimos episodios, ¿verdad? Donde seguimos los pasos que ellos nos dictan. Y listo. ¿De las dos guerras mundiales? Ahí está, las dos guerras. ¿Las dos guerras mundiales? La vez pasada le declaramos la guerra a Alemania en el 41, en 1941, con un ejército ya hecho una desgracia y nos trajo consecuencias después aquí, digamos, económicas, y hasta un buque que
votaron por allá en Punta Arenas y etcétera. Pero a lo que yo voy, y esto se resume, lo que dice Río es buenísimo, o sea, siempre hay una figura que ponen. Al final de cuentas, madre, fraude o no fraude, no lo sabemos. Eso es tan subjetivo, ¿verdad? Al final de cuentas, porque hay que estar ahí, no sabemos la Sí, realidad. sí, sí. Ahora, madre, no sé, el tema es nuestro país qué hace, qué posición toma. Ese es el asunto interesante aquí. Y el punto es hasta temerario, digamos, reconocer una persona que no tiene país que representar simplemente porque, perdón, se autoproclamó. Eso, Y listo. O exactamente. sea, entonces, ¿hasta qué punto le da legitimidad a las decisiones que se está tomando en nuestro país? O sea, tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, pero Venezuela no existe porque el presidente que está ahí es un que pusieron y ya. Y la única plata que manejaba Guaidó era la plata que le habían, que tenía invertida Venezuela en Estados Unidos Nada y que más. Estados Unidos se lo congeló. Eran Ahora, como 2.000 millones de dólares y eso manejaba, ¿qué pucha le generó Guaidó a Venezuela? O sea, en relaciones ¿no? diplomáticas, nada, porque al No, No, final no. de no, cuentas nada. no tiene legitimidad, no tiene absolutamente nada para poder decir, sí, vamos a establecer un tratado de libre comercio con fulano. No, con Costa Rica, nada. O Lo, sea, lo que No, hace no, no, es no. estar nada. exiliados y listo. Eso es lo que, por eso ya a partir Todos terminan en esa de línea, man. sí, todos, o sea, todos terminan en eso y terminan exiliados y aprovechándose de del exilio para no volver, digamos, a Venezuela, para ganar sus dólares donde estén, o sea, es que yo pienso que mucha de la oposición siempre termina en eso, o sea, exiliados y ganándose sus dólares de donde sean que estén por ese exilio, pero Al final de cuentas es poner una figura ahí, ¿verdad? Que representa a la oposición y ver que se pellizca. ujú. Porque, y Sí, sí, sabemos, sí. Podría, pucha, podría ser. bueno, Ah, tendremos que tirarnos como 2 temas hablando de Venezuela, sí, porque sí, sí. eso No, es no, y Manfred, vea, y es pero difícil. complicado, enredado, pero No, no no, solo no. es de esta época, sino es de la época de Hugo Chávez, ¿verdad? Correcto, y para uno es difícil y tal vez no somos los más indicados sin hablar de Venezuela, porque para la gente más indicada, la gente que está en Venezuela. Exacto. Por eso nosotros intentamos es tocar, bueno, ¿qué ha hecho Costa Rica? Porque Costa Rica precisamente ha estado muy del lado de aquellos opositores venezolanos por distintas razones ideológicas y demás, pero también, a ver, se los pongo así. Si esos opositores venezolanos tienen el apoyo de Estados Unidos, entonces tienen el apoyo de Costa Rica. Pero ¿qué pasa si un opositor venezolano, opositor de Chávez, no tiene el visto bueno de Estados Unidos? ¿Costa Rica lo va a legitimar? Esa es mi pregunta. Esa es mi Ujú, pregunta. ujú. No En creo, es- o sea, no creo que Costa Rica legitimice a una persona que no es aprobada por Estados Unidos, por ejemplo. No, eso no va a pasar, jamás, jamás va a pasar. Ahí es donde nos damos cuenta cómo se maneja Ujú. geopolíticamente hablando Costa Rica en algunos temas. Sigámosles, compas, porque eso está Sí, buenísimo, Freddy. sí, No nos podemos quedar pegados ahí. es que ese es el detalle, Eduardo y Río. Al final de cuentas, uno se queda ahí y Sí, sí. se nos va el tiempo. Ahora vuelve el perro arrepentido, como hablamos nosotros a veces, ¿verdad? Que con el tema del 5G, Steven, tírate la primera imagen. O sea, ese es el detalle. Ahí está, esa es la primera imagen. Vean, usamos IA para generar esa imagen. Es una imagen bastante representativa, ¿verdad? Lo que hemos visto en los últimos tiempos. Todo eso, ya lo hemos hecho un programa enterito, ¿verdad? Para hablar de este panorama, porque recuerden que esto viene del 2023. Bueno, del 2023 no, sino mucho tiempo atrás, pero se empezó a meter ya la pugna, fue del 2023 cuando el gobierno decretó, ¿se acuerda, Edu, cuando hablamos del convenio de Budapest sobre la ujú, ciberdelincuencia, que solo los proveedores que estuvieran en ese convenio
podían participar en el 5G para poder ser proveedores, ¿verdad? Y excluían totalmente a lo que era a Huawei, que era el proveedor chino más importante. Ya después ahí vino todo lo que sucedió en nuestro país, ¿verdad? Esa pugna donde estuvimos analizando de lo que cobraban, ¿verdad? Ciertos proveedores y lo que cobraba Huawei y lo que significa Huawei para el mundo, ¿verdad? Que es una transnacional gigantesca y pionera en 5G, China, ¿verdad? Pero todo eso lo achacaban, ¿verdad? Porque Costa Rica, vamos a lo mismo, tenía que alinearse a los intereses, ¿verdad? De los Estados Unidos. Eso es a tal punto de que vino Marco Rubio, ¿verdad? Que fue cuando tocamos ese tema, ¿verdad? En enero, recién ingresado Trump al poder, e inmediatamente marca la cancha. Nosotros le damos respaldo diplomático, les damos ciberseguridad, pero China es acusada de espionaje. Habíamos hablado de todo ese tema de espionaje, ¿verdad? Es súper interesante y al final de cuentas nos damos cuenta de que nosotros tomamos partida del que nos da la palmadita, ¿verdad? Que eso es lo que hemos venido y lo que hemos tratado de conversar. Podemos tirar la otra imagen, la imagen 2, que vamos a lo mismo, y es es una imagen de el Tico Times. Vamos a ver, sí, es la del Tico Times, ¿verdad? Esta noticia es del 21 de marzo del 2025. El Tico Times, ¿verdad? Que es un periódico que se distribuye en nuestro país en inglés, y va el título: Costa Rica se alinea con Estados Unidos bajo la administración Trump sobre China, 5G y seguridad. ¿De qué podemos destacar de esta noticia? Volvemos a destacar lo que fue la llegada de el señor Rubio al país, ¿verdad? Y Rubio, destacan unas palabras que dijo Rubio, ¿verdad? En esa visita, y se las leo textualmente. Dice: Costa Rica fue reconocida, felicitada y elogiada por el senador Rubio por gestionar asuntos adecuadamente, en consonancia con los intereses de la nueva administración estadounidense. Más clarito. Más claro no se puede. Más claro no se puede. O sea, no diría un compa, ¿cómo es lo que es un compa? No, como el dicho de Juan Gabriel, no se pregunta lo que se ve, es lo que decía Juan Gabriel, algo así. Bueno, la cuestión de esto, y Río, es que vemos cómo vamos a ese camino, ¿verdad? Y ahora, Steven, si quieres me puedes tirar las otras dos imágenes, porque son de ayer y de antier, ¿verdad? Donde ya la Contraloría, bueno, primero la de ayer, del 30 de julio, donde ya Lisa y Colby lanzan nuevamente un curso de implementación estratégico de 5G, ¿verdad? Para ya buscar a los proveedores, que eso es un contrato de un montón de plata, ¿verdad? Estamos hablando de un contrato, bueno, tremendamente alto, con respecto a lo que es una nueva banda de 5G. Y el ICE está atrasado con respecto a otras. Exacto, es porque esa es la que iba a la siguiente noticia, Edu, perfectamente. Porque vea usted, ya lo que es Claro y Liberty, ya tienen Copelesca y ya un montón, ya tienen la luz verde para iniciar la red 5G. A tal punto de que Claro y Liberty, ¿verdad? Van a ser pioneras, básicamente. Van a ser pioneras, ya que cumplieron con todos los requisitos legales y técnicos y financieros para implementar lo que es la 5G o los espectros de la 5G en nuestro país. Y eso es un golpe para la empresa Colby, que es del ICE. Es un golpe terrible, porque no sé si estará atrasado medio año o un año, no, pero se atrasó un montón de tiempo. Un montón. Imagínense, Edu y Río, que esto que estamos hablando de este contrato que sacó a licitación ahorita Colby está para implementarse hasta mayo de 2026. Sí, imagínense. ¿Y por qué pasa esto? Precisamente porque Costa Rica, otra vez en ese navegar de las aguas de geopolítica, ¿verdad? Intentó hacer relaciones comerciales con China. Aquí no vamos a decir si fueron buenas, malas, pero intentó, ¿verdad?, comerciar con China, y Estados Unidos dijo: suave papá, no, así no es la cosa. Entonces entrabaron al ICE, el ICE se vio en medio de esos dos gigantes, y ahorita va a pagar las consecuencias, porque un montón de gente muy probablemente
que ya se va a trasladar a esas otras empresas de telefonía, porque te van a ofrecer 5G cuando el ICE hasta el otro año apenas y lo va a intentar hacer. Sí, y es un 5G de primera mano, porque estuve leyendo un poquito, bueno, estuve leyendo, bueno, para poder, ¿verdad? Desarrollar el tema, y es un 5G, ya busco el nombre, que se llama Red 5G Standalone. Ahí me disculpan qué buen inglés, ¿verdad? Standalone, que eso significa que son 5G pura. O sea, no utilizan torres 4G, es decir, no montan el 5G sobre núcleos de 4G, a lo que yo logro entender, no usan las bases de las torres de las 4G que están ya puestas, porque ya Costa Rica tiene 4G, sino son totalmente independientes. Entonces, eso le da una serie de beneficios, si se puede decir así, una serie de cosas diversas que se pueden hacer, entre ellos velocidad y entre ellos un montón, bueno, ¿cómo podría decirte? De ganancias, no sé, sí, ventajas. Cosas de ventajas, esa es la palabra. Sí, beneficios. Exacto, que cuando si montan la red sobre la 4G, no lo tendrían. Entonces, digamos que ya eso Liberty lo va a hacer a nivel centroamericano, ya claro lo tienen, y nosotros, digo nosotros, Sí, como dice. Como hice, porque creo que uno es un poquito nacionalista en ese sentido. Sí, sí, claro. Hasta el 2026, así todo entonces, por ese manoseo geopolítico que se que eso. Ese manoseo. Vea, más desde el 2023, compas, desde el 2023 eso ya tenía que estar caminando. Y no se ha caminado básicamente por los intereses políticos que se le han metido a las... Así. Imagínese el montón de empresas a nivel nacional que se van también a pasar a otras telefonías, porque el ICE no les va a dar la 5G, y la 5G es la que está moviendo toda la IA, es la que está moviendo toda esa tecnología nueva. Entonces uno a veces hasta se pregunta, ¿esto lo habrán hecho el propio? ¿Hay alguien interesado en desmantelar? Si uno se pone a pensar maliciosamente, Eduardo y Río, es como cuando le meten mano a la caja y la debilitan, o sea, la misma vara. Para decir que esta vara no existe, no sirve, no funciona, y hay que venderla. Sí. Es que, sí, o sea, este tema del ICE siempre, o sea, desde mucho tiempo, es más, antes de que se realizara el TLC con Estados Unidos, ahí venían pancartas de que el ICE no se vende y no sé qué, y antes de eso, o sea, es más, vimos a Carlos Alvarado en una fotografía, hay una fotografía de Carlos Alvarado defendiendo el ICE, que después se la achacaron mucho, pero ese tema de querer vender al ICE o querer realizar una apertura de telecomunicaciones, eso ha sido desde mucho tiempo, y que ahora las cosas se han prestado para querer desmantelar, entre comillas, al ICE con todos esos temas de 5G, ciberseguridad y demás, pero este tema de querer poner mal al ICE y desmantelarlo y venderlo o lo que sea, desde que yo tengo memoria. Por lo menos esto lo golpea y lo debilita. Sí. Lo golpea y lo debilita. Hay que ver el impacto que va a tener esto entre el 2026 y 2027, no sé. Pero yo no veo, es decir, que el ICE salga bien parado de esto que le pasó, no lo creo. Y obviamente la gerencia del ICE de pronto están callados, no han querido hacer como un análisis del impacto, porque sería escandaloso, creería yo, aunque yo no soy experto en esos temas, pero creo que no hay que ser muy experto para saber que si yo tengo un negocito y hay otros dos negocios que dan lo mismo que doy yo, y durante un año completo yo no voy a poder dar eso, y esas dos empresas sí, obviamente mi negocio se va al suelo. Sí, ya no es competitivo. No estás compitiendo. Ya no es competitivo. Entonces, los proveedores jalan y a donde mejor más los costos se disminuyen, bueno, en fin. Fue un golpazo. Los beneficios. Y a todo esto, digo algo de que Destino habló ahorita en el chat interno de nosotros. Lo que ha traído consecuencia toda esta hora del 5G, ¿verdad? El retiro de visas. Sí. Claro,
legislativa. Los efectos Bueno, colaterales. los efectos colaterales que hoy por hoy todavía siguen Claro, llegando. claro. Entonces ahí Todavía. Steven, gracias por recordar eso y efectivamente, sí pone atención Steven en los programas, efectivamente, donde vemos esa parte de que, en de cuentas, ha traído sus consecuencias bravas. Entonces, otra vez, el país se enfrenta ante una situación, cuando sale de las fronteras, un país soberano que podría tomar sus propias decisiones, decide, una empresa estatal decide negociar con China, y Huawei específicamente, y de un punto a otro le tiran todo para atrás y le dicen, no, papá, usted no va por ahí, usted tiene que ir por acá. Entonces, igual, uno como ciudadano, uno de pronto no es experto en los temas, uno intenta leer y uno dice, por lo menos uno sí se cuestiona, pucha, ¿por qué? ¿Por qué nos obligan a irnos por este lado y si nosotros queremos ir por acá? Bueno, de nuevo es una Costa Rica navegando en este mar geopolítico que no es para nada sencillo y ahorita todavía más complicado. Ahora, ¿te queda algo por ahí? ¿Perdón? ¿Te queda algo por ahí? No, listo, ya con eso cerramos. Diría un compa altamente discutido el tema, ¿verdad? Es un temazo, vea, que nos ha dado, es un tema que nos ha dado como 3 programas. Y sí. Y todavía seguimos hablando. Y es que se presta para hablar mucho. Sí, bueno, sí, se presta. Ahora, siguiendo en esta línea de cómo se comporta Costa Rica en la geopolítica mundial, tenemos el famosísimo caso de conflicto Israel-Palestina con la Franja de Gaza. Entonces voy a empezar con la primera imagen, Steven, si me haces el favor, con este genocidio que se está dando en la Franja de Gaza. Y no lo digo yo no soy el que le doy este título de genocidio, lo da la misma Naciones Unidas. Por eso utilizo esa primera imagen, porque hay muchos temas que en la sociedad moderna como que hablarlos genera roncha, ¿verdad? Pero antes de que nos acusen de antisemitas, como suelen hacer cuando uno habla de temas controversiales, la ONU es el que lo dice. La ofensiva de Israel en Gaza es consistente con genocidio, dice el Comité de Derechos Humanos. Y tanto así, le digo los datos rápidamente, más de 54,000 muertos y de esos 54,000, 18,000 son niños. Ante un panorama como este, donde tenemos un genocidio que lo estamos presenciando en vivo y en directo, ¿verdad? Ya no es en libros de historia, y este no es el único genocidio, se han dado otros genocidios décadas anteriores, la mayoría también invisibilizados, pero ese que es el más reciente, este genocidio, que está haciendo la comunidad internacional, que está haciendo Costa Rica, un país que se jacta de tener una democracia, defensora de derechos humanos, bueno, entonces uno se queda como pensando bastante. Steven, ponete por favor la imagen 2, me hace el favor, que tiene que ver precisamente un poquito sobre esto. Vea qué interesante este artículo. ¿De dónde lo estoy sacando? Del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, o sea, de las mismas páginas oficiales del gobierno costarricense. Pero esta noticia es del 2012. Ojo, ya estamos hablando, el conflicto entre Israel y Palestina no es un conflicto de un año, 2 años, no, es un conflicto que se da hace décadas o siglos o bueno, milenios atrás. Pero es interesante como en el 2012 Costa Rica sí tenía una postura un poquito más clara sobre lo que estaba pasando. Pero ve lo que dice, Costa Rica solicita esfuerzos para lograr un cese en las hostilidades que se están dando en la Franja de Gaza. Entonces ahí pide un cese en las hostilidades. No deja bien claro hostilidades por parte de quién, ni mucho menos, pero por lo menos tenía cierta postura. Ponete la tercera imagen, Steven, por favor. Esa tercera imagen, les voy a decir la fecha porque ahí no se ve, es de noviembre del 23. Es de noviembre del 23. Y ya aquí el semanario Universidad precisamente hace ver esas inconsistencias, esa incoherencia que Costa Rica parece que está mostrando con respecto a la de la Franja de Gaza. Pero hay que interesante, resulta que para noviembre de 2023, Costa Rica, ya en ese momento, ya había empezado la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. Pero resulta que para ese año, para ese momento, Costa Rica no tiene una postura contundente de lo que estaba pasando ahí. ¿Por qué? Bueno, resulta que en ese artículo se reflejaba que en esas mismas fechas Costa Rica estaba negociando, adivinen, un TLC con Israel.
Entonces, obviamente, esa posibilidad de un acuerdo comercial de empresas costarricenses con empresas israelitas se podía ver afectada según la postura que tomara Costa Rica con respecto a lo que estaba sucediendo en la Franja de Gaza. Pareciera que tiene relación directa. Entonces, uno dice, tal vez va ahí la cosa, ¿verdad? Además, no olviden que Estados Unidos hasta el día de hoy tampoco ha condenado lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, sino más bien lo ha fomentado porque le manda armamento. Edu, Ajá. un plus ahí, ni Costa Rica Dele. tan siquiera. O sea, nosotros hemos tomado posición clara sobre ese conflicto. Ahí está, el artículo lo mismo lo dice. Cierro paréntesis. E inclusive, vean tanto así que en octubre del año pasado, ¿verdad? Recuerden que esta noticia, les dije, era del 23. Un año después, sale un comunicado por parte de COMEX, que es el Ministerio de Comercio Exterior, Comercio, ya no dije nada, Ministerio de Comercio Exterior, saca un comunicado donde dice que Costa Rica e Israel continúan con las negociaciones en el TLC, con ese TLC, a pesar de que ya a nivel internacional se habla de un genocidio por parte de Israel, donde inclusive Sudáfrica, que ya tuvo un apartheid, ellos saben lo que es eso, Sudáfrica denunció oficialmente a Israel de genocidio. Y aun con todo eso, Costa Rica ha seguido adelante con la propuesta de hacer, ¿cómo se llama? Ese TLC. Vean qué interesante. Steven, la cuarta imagen, por favor, para ir un poquito rápido, para no durar mucho yo acá con ese tema. Eso nada más para que vean el panorama. Esta noticia de Teletica, no apunté la fecha, no sé si ahí la ven ustedes, pero esto fue del 2000, déjenme ver aquí, solo para ver la fecha específica, porque no la logro observar en esa imagen. La noticia es, estoy aquí en la computadora buscando la fecha específica porque no la apunté, de enero del 24. Enero del 24. Esa es una de las pocas noticias que yo vi donde Teletica, que es uno de los noticieros más importantes en el país, habla sobre ese conflicto. De un tiempo para acá he visto que ya las noticias hablan más del tema, pero es una de las pocas veces de las noticias que yo logré recopilar donde telenoticieros nacionales dedican un poco de información al respecto. Y aquí Costa Rica, entre paños tibios, le pide a Israel que acate lo que dice la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia ya dio un veredicto. No declara a Israel como un país genocida, pero sí que está violentando derechos humanos y que está llevando a los gazatíes a una hambruna. Y que le dice Costa Rica, bueno, ojalá que Israel haga caso a lo que le dicen. ¿Me explico? Compas, es como hay como paños tibios. En realidad no es algo así como contundente. Póngame la imagen 5, por favor, Steven, para ir terminando. En esta imagen 5, arriba venía la fotografía, fue que cuando yo hice el copia-pegue, creo que lo hice mal, pero fue hasta junio de este año, en una votación en la ONU que se hizo de emergencia, es la primera vez en estos meses o en estos 2 años que Costa Rica ya tomó una postura un poquito más clara y en la ONU vota a favor de un alto al fuego. Ojo, Costa Rica hasta el día de hoy no ha condenado lo que está haciendo Israel en la Franja de Gaza, ni ha hablado de genocidio. Simplemente aprobó la votación para que haya un alto fuego y se le lleve suministros humanitarios a los gazatíes que están en una hambruna bastante fuerte, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo Costa Rica no lo hace. Vean qué interesante de esa noticia que les acabo de ver. ¿Sabe quiénes estuvieron en contra de esa votación del alto fuego y de dar ayuda humanitaria? Adivinen, 2 países que estuvieron en contra. ¿Están con los micrófonos? Perdón, Edu. De ahí, los vecinos del norte. ¿Estados Unidos? Ajá. Y el otro... puchis. ¿Quién podría ser, man? ¿La misma Israel? ¿Israel? Bueno, sí. Verás que lo pensé, pero yo no puedo ser tan... A veces la respuesta más obvia es la obvia, pero no.
Pero ¿Sí? Oiga, pero vean los otros que votaron en contra. Lo voy a leer rápidamente. La isla Fiji, Micronesia, Nauru, Palau, Papúa Nueva Guinea, Tonga, Tuvalu, Argentina, Paraguay y Hungría, de los que votaron en contra. de esos primeros 5, no, usted solo uno reconozca quizás dónde está en el mapa, el resto no sé ni Sí, dónde sí. 149 votaron a favor de la resolución, pero recuerden que Estados Unidos tiene derecho al veto. Uh-huh. Y ya lo tira abajo. Bueno, termino con esa última imagen, la número 6. Y a nivel institucional, instituciones costarricenses, universidades, a nivel no sé, sí, instituciones estatales, pues hay un silencio total sobre el tema, porque obviamente tienen que responder a lo que diga el Estado o el Poder Ejecutivo. Pero en el TEC, en una revista, yo honestamente hasta ahora la conocía, en esta revista es muy interesante lo que anotaba este señor Wilmer Casasola. Él es parte de la Escuela de Ciencias Sociales. Y el señor Wilmer decía, y lo leo textual, vivimos en una sociedad moralmente indiferente ante situaciones críticas en las que se violan los derechos humanos. Entonces vean cómo Costa Rica ante violaciones de derechos humanos parece que tiene una posición muy light, como lo pone ahí Steven en el chat que tenemos nosotros, es muy light y no se ha atrevido públicamente a condenar lo que está pasando en la Franja de Gaza. ¿Por qué? Bueno, porque el principal socio militar israelí es Estados Unidos. Y otra vez volvemos al tema de que nosotros ya tenemos que rendirle cuentas en muchas cosas a los estadounidenses. Sí, Edu, ahí tal vez es muy cierto, o sea, todo lo que usted dice. Sin embargo, la gente ya no puede hacerse de la vista gorda con todo lo que está pasando en Palestina y ahí en la Franja de Gaza, porque los medios de comunicación internacionales, o sea, las imágenes no mienten. O sea, ¿quién va a contradecir fotografías, videos de todo lo que está pasando? Incluso Trump lo sabe, o sea, porque hace poco salió una noticia de que Trump contradice a Netanyahu sobre la hambruna, porque el primer ministro israelí dice que es una mentira descarada. Y Trump dice, no sé, esos niños parecen muy hambrientos, eso sí es pasar hambre. Nadie ha hecho nada grande ahí, todo ese sitio es un desastre. Le dije a Israel que quizás tengan que hacerlo de otra manera. Entonces, vean que es que ya ni Trump puede desmentir ni hacerse de que no está pasando nada cuando los medios internacionales están evidenciando de que no es cierto. Es que para la persona que no logre ver es porque de verdad es que es muy ciego, porque incluso tuve ahí una situación con un profesor mío que hasta antisemita por todo, por todo esto, de que yo les digo que para no estar en contra de lo que está pasando, literalmente que estar desconectado y estar ciego. Pero, o sea, es eso, ya no se puede mentir y los medios de comunicación ahí están. O sea, lo que pasa se ve, se nota y el que no quiere ver, pues es porque no quiere, ¿verdad? Sí, sí, entonces esto para que ustedes vean cómo Costa Rica, en esas disyuntivas, ¿verdad? ¿Qué hace a nivel internacional? ¿Qué hace? ¿Debe o no debe ser más contundente en lo que está pasando en Gaza? Bueno, es un tema interesante. Ahora, uno podría decir, bueno, si Costa Rica asume una posición con lo que pasa en Gaza, tiene que asumir una posición en otro montón de lugares donde hay conflictos, donde también se sabe de genocidios en otras pequeñas o medianas escalas. Entonces también Costa Rica no puede andar agarrado del pelo con todo el mundo. Uno sabe, o sea, en un tema de diplomacia internacional, de un país como el nuestro tampoco tiene un peso fuerte geopolítico, pero creo que sí tenemos, creo que Costa Rica tiene una carta de presentación muy importante que tiene que ver con esa democracia que hemos mantenido, que ahorita la están hasta cuestionando en lo interno, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Entonces, eso le iba a decir Eduardo y Río, o sea, ahorita creo que
ese es otro tema, pero es inevitable no hablarlo. Ahorita estamos en una crisis importante a nivel democrático en nuestro país. Sí, 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 peligroso, es Y peligroso. es muy, 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 pero muy peligroso. Sí, Con eso diría un compa, nada más voy a decir eso, sí, 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 no, no, es terrible. porque da para hablar mucho y ahorita retomando esto lo que dicen ustedes, al final de cuentas no logramos tomar una posición clara. Río es muy claro en lo que dice, donde el que no quiere ver es porque realmente no quiere ver, porque ahora hay de todo. O sea, hemos hablado, estamos en la era de información donde todo está a la mano, en vivo, y hacerse la vista gorda de este tipo de situaciones que pasan a nivel mundial, pucha, es lamentable, y más los políticos, ¿verdad? Que obviamente Ujú. son políticos y van desde su punto de vista de intereses, pero sí, sí es complicado, man, sí es complicado. Ahora, no todo es Estados Unidos, porque aquí la intención Mm, nuestra no es que todo mundo No, vaya contra Estados Unidos, no, es porque que, dale, 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 bueno, dale. no, les decía que es un tema que no solo pasa con Estados Unidos. La otra noticia que tenemos, Steven, por favor, de una vez para ponerla, que está en el tema 4. Vean también cómo navegar por aguas que no sean las que les guste a Estados Unidos no genera problemas. Ya vimos lo de 5G, ¿verdad? O de la Franja de Gaza. Pero vean también lo que pasa cuando sucede en las aguas que le interesan a China. Resulta, así a grandes rasgos, que la DIS envió unos funcionarios, que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad, envió unos funcionarios a Taiwán a participar de una conferencia. Estuvieron, creo que fue una semana por allá, y China pegó un brinco al cielo. ¿Qué hacían esas personas ahí? Que tenían que haber primero preguntado a China, porque recuerden que China tiene esta política una sola China, y Costa Rica tiene una carta de entendimiento con China que fue firmada desde, les voy a decir, desde el 2007, donde nosotros le decimos, sí, está bien, nosotros estamos de acuerdo con una sola China. Por lo tanto, Taiwán le pertenece a China. ¿Verdad? Por lo menos eso es lo que China le ha dicho a todo el mundo. El mismo Estados Unidos reconoce diplomáticamente que Taiwán es parte de China, pero al mismo tiempo van funcionarios estadounidenses a Taiwán sin pedirle permiso a China, envían armamento a Taiwán sin pedirle permiso a China. Entonces, como, sí, sí, es de ustedes, pero al mismo tiempo no estamos de acuerdo que sea de ustedes. Entonces, ven qué interesante esto, porque esto generó toda una tormenta diplomática ahorita, eso fue en julio, hace un mes, generó toda una tormenta donde el embajador chino en Costa Rica llamó a cuentas a la Cancillería costarricense y le preguntó, hey, ¿qué hace esa gente allá en Taiwán? Nosotros no sabíamos nada. Iban de carácter personal, o sea, de turismo, o iban representando a la DIS. Y entonces iban representando a la DIS, y eso generó toda una bronca ahí, tanto así que Chávez terminó diciendo de los jerarcas del Ejecutivo, les terminó diciendo, eviten cualquier forma de contacto oficial con autoridades taiwanesas. ¿Verdad? Oficialmente el gobierno costarricense solo puede tener relaciones con el gobierno chino. Y termino con esta frase y hablo de discusión para que ustedes me den sus opiniones. Oigan lo que dijo André Tinoco, que André Tinoco es el canciller. Hablo comillas. El mundo tan álgido de confrontación que tenemos hoy exige mayor cuidado y sensibilidad, no solo con China y Taiwán, sino con todos los demás conflictos. Por eso se exige mayor coordinación con la Cancillería. Cierro comillas. Entonces, vean cómo a Costa Rica, si siempre ha sido complicado, hoy en día ese navegar en la geopolítica internacional es bastante complicado, porque si esas decisiones que se quieren tomar no están bien pensadas, o aquel se enoja o al que no le gusta, ¿verdad? ¿Qué opinan, compas? Eso es como usted ver qué va a pasar de la acción que vayas a realizar. Y Edu, ahorita vos decías que fue cuando quedamos así los dos chocando. Sí. No es que solo hablamos de Estados Unidos, man, sino es que al final de cuentas es lo que más nos da. O sea, al final de cuentas es lo más cercano y es lo que más nos influye como país, ¿verdad? Y es un monstruo a nivel mundial, históricamente, y
y ahora viene esta contraparte, ¿verdad?, de China, que de hecho fue el primer programa que hicimos, Taiwán, entró desde el caso de Taiwán, ¿Es cierto? Costa Rica y China, que fue el primer programa que y realizamos, y ellos también ejercen su presión a su manera, ¿verdad? Ejercen la presión de ellos a su manera, que indudablemente, ¿verdad?, es una presión que vea que el presidente también le está tomando importancia. O sea, no está solapando el asunto, aunque ahí Steven ahora lo puso en el chat interno, ¿verdad? Que a veces toman decisiones muy light, muy tratar de no quedar mal con pero tampoco mal con el otro. Sin embargo, podemos darnos cuenta que este tipo de acciones pueden comprometer literalmente las relaciones diplomáticas con un país y las pueden alterar y las pueden distorsionar o llamémosle como queramos. Una acción. Ahora, mae, no sé usted y Río si lo lograron determinar. Mae, putas, pero ¿cómo ya no midieron esto antes de mandar estos maes de la DIS al Taiwán? O ¿Es sea, algo raro? no me cabe en la cabeza de que como diantres no midieron eso. O sea, pucha, ¿quieres que pensaron? ¿Que China no se iba a dar cuenta? ¿O qué? Y el jefe de la DIS, fijo, le dieron una pasada, ¿verdad? Sí. Lo dejaron como palo gallinero. Yo que a todos los que autorizaron ese viaje, porque ese viaje tuvo que haber salido hasta en Cico comprando boletos. Sí. O sea, ma, es que si usted se pone a analizar, no es como, ma, vayámonos mañana para Taiwán, nos montamos, agarramos bulto y jalamos. No, es un viaje totalmente planificado que yo no sé, cuidado si el ejecutivo lo tenía que haber, el ejecutivo o el presidente o muy cercano a él, tenían que haberlo autorizado porque él es el jefe de la policía de la DIS, ¿verdad? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, él es el jefe de la DIS. Entonces, de ahí, no sé qué falló, qué les faltó ahí, ¿verdad? Para poder no tener ese tacto de ese viaje. Sí. Entonces, es muy interesante cómo Costa Rica, en esos ejemplos que dimos, vea que hoy tratamos 4 ejemplos, el ejemplo de Venezuela con Guaidó, que podríamos ver otros, hablamos del ejemplo de la red 5G, hablamos del ejemplo de Costa Rica con la Franja de Gaza, y cerramos con este ejemplo del viaje que hicieron unos funcionarios precisamente a Taiwán. Y eso lo que nos demuestra es cómo a nivel geopolítico las relaciones internacionales ahorita es un tema álgido, como lo decía el mismo canciller, y es un tema donde Costa Rica tiene que saberse manejar. Y por supuesto que el papel de Costa Rica en la ONU debería ser un papel determinante en algunos de esos temas. A mí el sinsabor que me queda, compas, es que no de este gobierno que conste, sino de todos los gobiernos prácticamente que hemos tenido, o varios gobiernos, por lo menos los últimos. Mi sinsabor, ¿cuál es? Que los últimos gobiernos, que ya uno más o menos le ha seguido la pista, siempre se ha manejado ahí, ¿verdad? Entre líneas, entre sí y no. Yo me imagino, pensaría yo, que es que tampoco es sencillo, ¿verdad? Porque justamente lo que decía Manfred, tienen que medir muy bien las acciones y las palabras, porque si se va mucho para este lado, aquellos brincan. Si se va mucho para este lado, ahora son aquellos. Y en esa balanza entre Estados Unidos, China, la cosa se pone bastante complicada. Entonces, yo creo que eso es importante ahí valorarlo. Aprovecho nada más para saludar a doña Marlene, que está ahí con nosotros acompañando, me puso un mensajito. Joana Calvo, que también ahí nos está saludando, y doña Eugenia Méndez, que ahí pusieron unos mensajitos. Y bueno, ahorita tenemos 10 personas conectadas, agradecerles un montón que saquen de su ratito, ¿verdad? Para acompañarnos en esto que honestamente es una hora, vea, ya la estamos cumpliendo y estamos viendo los temas así por encimita. Si queremos verlo con mayor profundidad, y ahí nos llevamos un programa hasta de 2 horas. Sí, pero obviamente esa no es la intención. Vamos a cansar a la gente, no vamos a cansar a las personas. Claro. No, y por nosotros podemos hablar todo el rato, pero por lo menos esos 4 ejemplos que les hemos traído hoy a ustedes es para que se den una idea de cómo está Costa Rica en el mundo, ¿verdad? Y esas aguas realmente están bastante, ¿qué decirlo?, agitadas. Turbias, agitadas, sí, entonces Costa Rica tiene que pues, manejarse con mucho cuidado. Y van a estar peores ahorita.
vas a ver, con este tema de elecciones presidenciales que hay, Sí. nacionales, Sí. Ya de por sí se están tornando complicadas. sí, ya esto va a estar más turbio, compa, de verdad, y muchas gracias a todas esas personas que nos observaron el día de hoy. Sí, sí, no, no. Bueno, como siempre hemos dicho, ojalá que esto que les hemos comentado sirva para que ustedes se hagan criterio y para que ustedes mismos digan, bueno, Costa Rica a nivel de gobierno, de Cancillería, de Relaciones Exteriores, ¿está actuando bien o le falta? ¿Verdad? Eso es un tema que ya queda para ustedes. Nosotros no pretendemos crearles un criterio, pero sí darle insumos para que hagan su propio criterio. Eso es un poco lo que nosotros pretendemos. Así que bueno. Y que las cosas pasan por algo, Edu. Cuando vemos algo en las noticias, o en una conferencia, o en lo que sea, o relacionado con algún otro país que involucre, a dos países y el nuestro, esa decisión se está tomando por algo. O sea, y muchas veces esa decisión no se toma porque es lo que más nos conviene, sino lo que debemos de hacer. A veces va por ahí, a veces no es necesariamente lo que nos conviene, sino lo que a huevo tenemos que hacer, porque si no, no estamos alineados, decía el expresidente Alvarado. Sí. Entonces, bueno, compas, un placer como siempre de compartir con ustedes este espacio. Agradecer a la gente que nos acompañó el día de hoy, ojalá que así haya sido de provecho y que nos sigan acompañando en los próximos programas de Tableros de Política. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.